Bueno, Gabriel Fidel nos va a hacer una exposición sobre acceso a nuevas áreas de producción, en el caso de Argentina, y Gabriel Fidel es consultor en inversiones vitivinícolas y enoturismo, es productor de vinos, apoderado del grupo Piatelli Guanyas y miembro del Comité Ejecutivo de Bodegas de Argentina. Fue ministro de Economía y de Turismo de Mendoza, que, como saben, es la principal región productora de Argentina. Bueno, tienes la palabra. Bueno, justo no está. ¿Está Isabel o no? Ah, bueno. Entonces, bueno, quiero primero saludarlos. Quería agradecerles por la invitación que me cursaron. También agradecerle a Isabel Mijares, que después le cuentan lo que dije, ¿no? O mejor no le cuenten. No, pero ella realmente es tuvo una historia muy interesante porque yo en esa época, estaba a cargo de turismo de la provincia y este señor que no para de hablar también nos ayudó mucho en esa época. Pero bueno, fue muy graciosa la situación porque yo llegué a ese cargo y escuchaba que Isabel Mijares era una gran embajadora, dice, por todos lados hablaba de nosotros, que en esa época estábamos empezando con la estrategia esta de internacionalización, y entonces donde iba me decía, no sabes lo que dijo Isabel Mijares. Entonces un día la llamé por teléfono y le dije que la quería conocer, bueno, y justo la conocí en Burdeos, le llamé en nombre del gobierno de Mendoza para agradecerle, ¿te acuerdas, María Isabel?, todo lo que hacía por nosotros, y un día tuve la suerte, en un homenaje que le hicimos en Mendoza, de agradecimiento, de que mis amigos me dieran la posibilidad de ser quien hablara en nombre de todos. Pero lo peor fue que después me enteré que no éramos los únicos que la nombrábamos nuestra embajadora, porque eso es lo bueno que tiene ella, que en definitiva ha hecho algo que es de lo que estamos hablando ahora, que es de tratar de contarle al mundo que hay nuevas áreas de producción y que hay muchos lugares en el mundo. Ahora por ahí ya lo sabemos, pero en esa época no tanto, y ella alertaba al mundo sobre estas regiones donde se estaba trabajando mucho para hacer buen vino. Entonces, por eso me pareció interesante, porque tuvo mucho que ver, aunque no parezca, con esto de contarle al mundo lo que estaba pasando en otras regiones de vino. Y bueno, y me acompaña quien va a estar enseguida, otro de los amigos españoles que hicieron también mucho, que es Rafael Fuentes, un hermano que él es malagueño, y el primer plan que hicimos de desarrollo turístico en Mendoza lo hicimos en un programa de cooperación con la Junta de Andalucía, y fue él quien dirigió ese plan. A mí me tocaba ser la autoridad de turismo, y bueno, ese plan tuvo mucho éxito. En un rato vamos a hablar de los números, así que bueno, contento de estar acá con todos ustedes. Voy a tratar de ser rápido, aunque acá hay mucho material, como para hablar mucho tiempo, pero voy a ir más o menos rápido. Lo que hice fue, como voy a dejar la presentación, el que quiere después la va a poder tener, y en todo caso, si hay algún tema que yo hoy lo vaya cubriendo muy por encima, después ya sea nos comunicamos y podemos ampliarlo. Pero la hipótesis de trabajo, creo que un poco viene todo el día hablándose, es esto de que la vitivinicultura está llena de oportunidades de inversión y nuevas áreas de producción. Entonces, en ese sentido, la industria vitivinícola lo que ha hecho es, al globalizarse, han explotado las posibilidades de nuevas áreas de producción. El principal problema de la vitivinicultura es la comercialización. Yo, sin minimizar lo difícil que es hacer un buen vino, podríamos decir que el desafío más grande para los que hacemos vino es venderlo, ¿no? Pues si uno tiene buenas tierras, tiene buen clima, buenas plantas, buenos profesionales, finalmente hace un buen vino, pero la verdad que venderlo es el principal problema. Bueno, hoy lo que vemos es que hay estrategias donde los grandes grupos se establecen y buscan estas oportunidades de inversión, y a su vez los locales también buscan aprovechar lo que está pasando en este mundo para justamente vender sus productos. Pero un poco la hipótesis entonces de trabajo es, si existen oportunidades de inversión en el resto del mundo,
Bueno, yo les voy a contar rápidamente qué es la vitivinicultura argentina, un poco lo que hizo mi amigo de Chile, muy rápido. Nosotros producimos a lo largo de 1.200 kilómetros en el territorio nacional. Son 7 provincias que llegamos casi al límite con Bolivia y al sur hasta la Patagonia. 21.000 productores. Una de las características que tiene la Argentina es, dependiendo de la provincia, pero sobre todo en Mendoza, que es el 70% de la vitivinicultura argentina, es que hay una gran cantidad de pequeños productores. Bueno, para España es muy grande, pero para Argentina 8 hectáreas de promedio es chico. Y se basa el modelo social en miles de pequeños productores, muchos de ellos que inclusive todavía viven de la viña, pero que es importante porque de alguna manera implica todo un modelo socioeconómico y cultural para nosotros. 2.600 millones de kilos de uva producidos, 9º a nivel mundial, 1.600 millones de litros de vino elaborados, es el 5º productor mundial, 113.000 puestos de trabajo directos e indirectos, 540 millones de dólares pagados en salarios, para el año 2010 es esto. 1.000 millones de litros de vinos comercializados en el mercado interno. Esto es importante, es octavo a nivel mundial. Ahí llegó otro amigo local, ¿cómo te va? Es interesante esto porque dentro de los países de lo que llama el Nuevo Mundo, Argentina es un país que produce mucho pero que consume mucho. Entonces, para el inversor extranjero, para el inversor local, por supuesto, pero el que viene de afuera, muchas veces viene pensando en hacer vino para exportarlo hasta que se da cuenta que es interesante vender en el mercado argentino. Porque es un país, obviamente, como el caso de Uruguay y en parte Chile, con una fuerte cultura mediterránea de consumo del vino, donde el vino, anoche lo hablábamos en una cena, el vino no es alcohol para un argentino como para un europeo mediterráneo. El vino es cultura, es una bebida y es de hecho declarado por ley bebida nacional. Por lo tanto, nosotros consumimos vino. En una época llegamos a consumir hasta casi 90 litros per cápita, eran otras épocas. Hoy estamos en 25 litros per cápita, pero con otro mix de vino de más alto precio. Bueno, el valor agregado, ahí tienen el valor agregado de lo que significa y lo que significa también la industria vitivinícola, que es no solamente el vino que hacemos, sino el clúster o el conjunto, el conglomerado que se ha conformado de proveedores, algunos extranjeros que se han localizado, pero muchos en Argentina, pero muchos también desarrollo de proveedores locales, lo que implica también algo muy importante, que es no solamente tener vino, no solamente tener uva, sino tener una robusta red o clúster de proveedores. Bueno, y bueno, más o menos esos son números de lo que es la vitivinicultura, y más de 1.200.000 enoturistas. Esto, hablando del clúster, no solamente entonces se incorpora todo lo que es proveedores de la industria dura, sino también todo lo que significa el entramado alrededor del enoturismo, que implica otro mundo nuevo, que es el mundo del turismo, con todo lo que significa los proveedores y la generación de empleo en el turismo. Ya terminé. Toqué mal el botón. Un segundo. Habían dicho que es rápido, que fue Bueno, acá tienen un poco de imágenes. Esto es lo que yo les decía de las áreas vitivinícolas. Un poco para ubicar, Neuquén, Río Negro es la Patagonia. Mendoza y San Juan es el núcleo tradicional de producción vitivinícola, con el 90% de la producción, Mendoza al 70%, San Juan, que es la provincia que le sigue al norte, eso es más o menos el 90%, y es donde realmente el núcleo productor más importante. La Rioja es la provincia que sigue al norte, que es más o menos el 6% de la producción del país, con quizás más volumen que calidad, aunque hay también vinos de buena calidad. Catamarca en menor medida, y Salta, que tiene una de las regiones emergentes más importantes, que es, habrán escuchado hablar de los Valles Calchaquíes o de Cafayate, del Torrontés,
también se hacen vinos tintos, que es una región interesante porque ha crecido mucho y cada vez más orientada hacia la calidad. Voy a ir rápidamente contándoles esto de los antecedentes, pero sin aburrirlos. ¿En qué sentido? Ya se dijo hoy, lo dijo el amigo de Chile, el amigo de México, cómo llegó la vida a América. A nosotros nos llega a través de Perú, Chile, y finalmente lo traían obviamente los colonos y los curas, que había que tener vino para misa. Entonces, obviamente, por eso, y además, bueno, por la tradición de tomar vino, así llegan las primeras cepas. Y la vitivinicultura es más bien de tipo artesanal hasta que llegan los grandes adelantos técnicos, obviamente, de mediados del siglo XIX, como es esencialmente el ferrocarril, que le permite a Mendoza pasar a ser una zona productora y además comercializadora y vender los vinos en Buenos Aires. Ya también hoy se habló de todas las restricciones que había habido durante el tiempo de la colonia, que lo habló el amigo de México, pero finalmente esa vitivinicultura de tipo artesanal se transforma con la llegada de los adelantos técnicos y la llegada de la inmigración. Una de las cosas que se hizo en nuestros países y en Argentina, fue favorecer la llegada de técnicos y de obreros especializados. Especialmente en el caso de Mendoza llegaron muchísimos italianos, algunos españoles, algunos franceses fueron claves, como decías hoy, en cuanto a esta incorporación de variedades, pero especialmente la gran inmigración italiana y en parte española fueron los que transformaron esta vitivinicultura en industrial. Y ahí es uno de los grandes momentos de cambio que sigue su curso hasta que inclusive llega hasta los años 70, esto que les decía antes, 90 litros per cápita, un país que producía para sí mismo, un país que no necesitaba pensar en exportar porque todo lo que lo producía lo consumía. Y con esto esencialmente de la cultura mediterránea. Hasta que en los años 80 empieza esta crisis de consumo, empiezan a caer los volúmenes de consumo y finalmente se empiezan a erradicar algunas viñas y además de eso se erradican algunas de las viñas que después sería la gran estrella, que es el Malbec. Y bueno, entonces empieza esa crisis que por suerte en los años 90 se revierte. En Argentina pasó algo muy particular en los años 90, que hubo para los que conocen qué pasó, durante la época de Menem, del presidente Menem, una gran apertura económica y una gran liberalización del comercio, pero con un tipo de cambio que se fue atrasando mucho por la convertibilidad. Entonces llegó un momento que la Argentina se puso muy caro. Bueno, esto que generó mucho daño en muchos sectores para la vitivinicultura fue fenomenal. ¿Por qué? Porque la vitivinicultura le pasaron dos cosas. Primero, que empezó a incorporar tecnología, bienes de capital, especialmente europeos. Y segundo, porque empezaron a llegar muchos actores, muchos jugadores mundiales. El primero que llegó en los años 60, que fue Chandon. Pero después de Chandon, en los años 90, llegaron muchos de los grandes jugadores de la vitivinicultura mundial y en la década pasada terminaron de llegar. Entonces, esto generó un gran cambio tecnológico, un gran cambio en lo profesional y bueno, y ayudó mucho en toda la revolución esta que ocurrió. Lo que ocurrió entonces con la convertibilidad fue este tema de la incorporación de bienes de capital y también la afluencia de profesionales de afuera, que interactuando con los de adentro, más los de adentro, los argentinos que salían a ver qué pasaba en California, qué pasaba en Francia, empezaron a familiarizarse con el cambio y absorberlo. Y hubo un cambio de estrategia. Primero, empezar a mirar lo que pasaba en el país de al lado, lo que pasaba en Chile, esto de mirar la exportación. Claro, hasta ese momento no hacía falta mirar a Chile, porque como el argentino se consumía todo, entonces no hacía falta, pero ahí empezaron a haber excedentes. Entonces, empezar a mirar lo que pasaba en el país de al lado, nuevas tecnologías en bodega, los cambios de hábitos de consumo y lo que decía, estas inversiones cambiaron la mentalidad. Bueno, y el cambio de hábitos que, como les decía, llegó hasta hoy, fue descendiendo hasta 25 litros per cápita, pero claro, 25 litros de otro nivel de precio. Muy rápidamente repaso hitos que ocurrieron, porque las cosas no pasan porque sí. Después un día la gente cree que las cosas pasan porque sí, pero no pasan porque sí. En 1984
frente a la crisis, Mendoza promueve la ley de fraccionamiento en origen, que hasta ese momento se mandaban los graneles a Buenos Aires y en Buenos Aires se embotellaban y se vendían en el gran mercado. Esto significaba que salía la producción con poco valor agregado de las regiones de origen. Con la ley de fraccionamiento en origen, ley nacional, obliga a que el vino tenga que salir embotellado o embolsado o encajado, no sé cómo se dice en el caso del... Nosotros decimos fraccionado, pero me decían ayer que no sé qué palabra usan en vez de fraccionado. Bueno, el vino digo fraccionado porque puede estar en botella o en caja. El tema que se empieza a embotellar en origen y eso ayuda a que haya que erradicar, a generar mucho más valor agregado. Y también genera un cambio de calidad. También otro de las cosas que influyeron fue una cosa que llamó el Acuerdo Mendoza-San Juan, que fue un acuerdo para derivar parte de los excedentes a mosto. Entonces, ¿esto qué hizo? Obligó a que quede menos stock vínico y eso, de alguna manera, empezó a ayudar a mejorar el precio del vino de traslado. Otra cosa que ayudó mucho fue, mirando un poco qué hacían otros países, el Plan Estratégico Vitivinícola y la creación de la Corporación Vitivinícola Argentina. Esto le permitió a toda la industria, me acuerdo yo cuando era ministro de Economía de Mendoza, que yo tenía una cosa que se llamaba el Comité Vitivinícola. ¿Qué era el Comité Vitivinícola? Que existía hace muchos años. Iban productores, bodegueros, todos a matarse en una gran mesa, era el folclore, ir a matarse, pelearse, no lograban nada, era insoportable, yo no podía creer eso. Bueno, por suerte, la mitad de mi gestión me tuve que aguantar esas reuniones, pero la otra mitad se creó esto del plan, que le empezó a dar más previsibilidad, una mirada de más largo plazo a la industria. Y dentro de la Corporación Vitivinícola Argentina se han creado distintos programas o unidades ejecutoras con todos los temas que ustedes se le ocurran, desde como el desarrollo de pequeños productores, mercado interno, mercado externo, enoturismo, en fin, están cubiertos varios de los temas que preocupan a la industria, con una mirada de largo plazo y se salió esto del corto plazo. Y la otra cosa que también ocurrió que es importante es la creación de vinos de Argentina, también un poco mirando lo que pasaba en los otros países, que permitió también tener a las bodegas una estrategia estructurada de promoción de los vinos en el exterior. Es decir, todo esto hizo a un gran cambio de mentalidad que tiene que ver con la apertura a la exportación. Esto de la mirada, y que yo le llame la apertura a las exportaciones, también tuvo impacto para adentro, porque también impactó en los hábitos de consumo del argentino, que es un mercado importante. Entonces las bodegas empezaron, la internacionalización, la llegada de inversores extranjeros, los inversores locales que mejoraron, trayendo tecnología, trayendo asesorías de afuera, yendo a ver qué pasaba en el mundo. Pero lo bueno de esto, que todo esto también trajo un cambio en los hábitos de consumo del de adentro, del argentino. Entonces, esta mirada distinta también fue algo importante. Y bueno, y para ir rápido un poco, entonces, estos fueron los cambios, mostraron un gran cambio en la composición del mix de productos, pasando de vinos de baja calidad a vinos de más alta calidad, y algo que yo les puse acá, en el punto 3, el censo de 1990, el censo vitivinícola, mostraba que el 70% de la superficie correspondía a variedades de baja calidad enológica. En el 2011 era al revés, el 30% era de baja calidad enológica y el 70% de alta. O sea, hubo una gran reconversión de los viñedos que hizo que también cambie el estilo de producción de la Argentina. Y en el mercado externo también, bueno, obviamente hubo un gran crecimiento donde se pasó de casi nada a, en el año 2011, a partir de 2011, a ser más o menos el 4% del volumen mundial de comercio. Bueno, hablando del gran cambio, el otro segundo gran cambio fue esto de, que le pongo, inversiones, tecnología y aumento de la competitividad, que un poco lo que les decía antes, que gracias a este cambio de mirada se empezó a mejorar la calidad y a tratar de apostar a una vitivinicultura de mucho más nivel y competitividad. Y acá rápidamente, en los años 90, lo que les decía, se estima que más o menos
hubo 1.300 millones de dólares de inversión en la vitivinicultura, en fincas y bodegas, y otros 700 más, alrededor de 2.000 millones de dólares en inversiones y en cambio. Bueno, y también esto que les decía también, la importancia del desarrollo de las redes de proveedores. Finalmente, un poco algunos datos, pero para que lo vean, cómo fuimos cambiando en la aportación que empezó a hacerle las exportaciones al sector. Bueno, voy a tratar de avanzar con esto. Algunos temas de coyuntura a tener en cuenta. Acá ustedes, para que vean, y muy rápidamente, obviamente el principal mercado es Estados Unidos. Alrededor del 46% de las exportaciones van hacia Estados Unidos. Esto es un dato más viejo, pero hoy ya estamos hablando de un dato todavía mayor. Los otros mercados importantes, Canadá, Brasil, ha crecido mucho el comercio en América Latina. Evidentemente, el primer mercado es el continente, y ahí tienen ustedes un poco cómo ha ido creciendo. La Argentina en general en los últimos años tuvo la suerte de poder incorporarse en un buen segmento de precio, pero en los últimos 2 años, con algunos problemas que ha habido con retraso del tipo de cambio, en los vinos de 30 dólares para abajo, hubo más problemas de competitividad, y a partir de aquí en el mes pasado, en enero, hubo una devaluación en la Argentina. Esto ha permitido de alguna manera mejorar más al sector exportador, y estimo que después que pase un poco, que se acomode este tema de la posdevaluación, la Argentina va a poder tener nuevamente una situación de mayor competitividad de sus vinos de exportación. Bueno, voy a tratar de avanzar y mostrarles algunos gráficos, después, para que ustedes tengan idea. Acá tienen precios de góndola sin IVA en el mercado interno, pero para que ustedes vean, hoy no, en el primer panel un poco yo me quedé por ahí pensando que por ahí siempre estamos hablando de los vinos de más calidad, pero uno de los principales problemas que tenemos en el mundo son los vinos de abajo, ¿no? Cuando se hablaba hoy del consumidor de Brasil, que hablaba del consumidor brasileño, del latinoamericano, en realidad el problema que tenemos es que los de abajo toman cerveza. Entonces, en la pirámide, el problema que tenemos es cómo en la Argentina, por ejemplo, hace 30 años, 20 años, un obrero de la construcción, no sé si ustedes saben que era muy tradicional, los viernes al mediodía se hacían el asadito en la obra y comían carne con un asadito y lo tomaban con vino. Ahora los obreros de construcción muchas veces comen el asado con cerveza. Entonces, un poco de alguna manera, este es el tema, que los hábitos de consumo en América Latina y en muchos países del mundo, pero el tema es cómo hacer para que el vino para que los de abajo, la pirámide de consumo, también los de más abajo tomen vino. Bueno, y esto es un poco la distribución de lo que se consume, lo muestra en este gráfico. El 82% corresponde a precios menores a 20 pesos por litro. Esto, bueno, en precios nuestros, pero estamos hablando de más o menos 5 dólares para abajo. 65% a 10 pesos, estamos hablando de 3 dólares para abajo. El mercado externo, acá también ustedes tienen un poco cuáles son el azul es lo que se exporta en granel y el resto es lo que se exporta fraccionado o embotellado. Y también de vuelta acá Argentina se ha posicionado bien en un segmento de precios medios. Para que ustedes vean un poco la importancia de lo que les decía antes, la importancia del mercado interno alrededor en el año 2012, 13.200 millones comercializados en el mercado interno y alrededor de 1.000 exportados. O sea, es un mercado como área vitivinícola interesante, porque además de ir a producir vinos para exportar, hay muchas bodegas, muchos inversores extranjeros que han llegado pensando en exportar, y algunos venden hasta el 40-50% adentro del mercado de la Argentina. Bueno, ahí tienen un poco la distribución de bodegas
las que elaboran solamente, las que elaboran y fraccionan, las que fraccionan solamente, porque hay bodegas que obviamente no tienen viñedos y compran uva y elaboran. Bueno, acá voy a pasar Un tema importante que nosotros tenemos es el tema de los costos de transporte, porque las regiones vitivinícolas están lejos de los puertos. Este problema lo he puesto en comparación con Chile, porque Chile, al estar más cerca de los puertos, generalmente este problema es menor. En Argentina ustedes tienen regiones, por ejemplo, en el caso mío, nosotros elaboramos en Salta, en Mendoza. Para llevar los vinos de Salta al puerto en Buenos Aires o al puerto de Valparaíso es muy caro. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene la Argentina y de permanente puja o de permanente discusión es cómo hacemos para bajar los costos de transporte, siendo que las regiones productoras están tan lejos de los puertos. Ahí tienen la cantidad de bodegas elaboradoras, alrededor de 1000 casi. La superficie cultivada con vid, alrededor de 230.000, hoy estamos casi en las 240.000 hectáreas. Miren el crecimiento que ha habido a partir del 2001 y en general, como decía antes, con calidad. Y aquí tienen las variedades que producimos. La principal variedad, obviamente, bueno, la cereza, que es un poco lo que decía hoy, esa es la país o la criolla. Y de las de calidad, el Malbec es la principal uva, seguida por el Cabernet Sauvignon. Bueno, acá un poco tiene las variedades, y quería resaltar, para ir más o menos rápido, el tema del Torrontés riojano, que es una variedad que está creciendo mucho, es una variedad blanca, muy expresiva. Bueno, Isabel es una experta en el tema, después ella les puede contar, pero es una variedad con la que Argentina, además de Malbec, está tratando de hacer punta en el mundo. Las cifras de elaboración de vino. Las exportaciones, para que ustedes vean cómo se ha crecido enormemente. El rojo es el vino y cómo ha crecido del 2001 al 2010. Miren ustedes el crecimiento vertiginoso que ha habido. Estamos hablando de un crecimiento muy rápido. Yo estos después se los voy a dejar, acá lo tienen todo diferenciado. Y bueno, quería mostrarles acá un poco más de un tercio de lo que se exporta es Malbec. Ayer anoche hablábamos en una cena que teníamos con algunos colegas, decíamos, ¿es bueno o es malo el Malbec para la Argentina? El Malbec para la Argentina ha sido buenísimo. ¿Por qué? Porque nos ha permitido tener una variedad de bandera. O sea, es muy difícil para un país emergente, para un país nuevo, poder posicionarse en el mundo. Entonces, gracias al Malbec, nosotros encontramos, me preguntaban ayer, ¿por qué, Rafael? Ahí está. Decía, ¿y por qué? Yo le decía que desde mi visión, ¿por qué el Malbec ha sido tan exitoso? Porque el Malbec es una variedad tinta muy amigable. La gente lo encuentra, o sea, es un vino tinto, seco, pero tiene algunas características de más dulzor, ¿no? Entonces es muy amigable y la gente en general, el consumidor de bebidas, prefiere las bebidas que son más dulces. El Malbec no es un vino dulce, obviamente, pero sí es un vino tinto muy, muy amigable, sobre todo para el que empieza a tomar vinos tintos. Entonces el Malbec ha tenido mucho éxito, especialmente en algunos mercados de Europa, en Estados Unidos especialmente, y la verdad que nos ha servido como nave insignia. El problema que tenés después es que te quedás con el Malbec. Cuando uno dice, dale, toma el Cabernet que es bueno, ¿por qué no toma? Y la gente no, dame Malbec. Entonces, para nosotros ese es hoy un poco el desafío, cómo llevar al consumidor hacia las otras variedades. Pero evidentemente el Malbec ha ayudado mucho y hoy esperamos en las blancas lograr lo mismo con el Torrontés. Bueno, y para ir terminando, los principales destinos de exportaciones, lo que les decía antes, el tema de que Estados Unidos, aunque en el 2013 bajó un poco, pero es nuestro principal mercado, Canadá es el segundo, y después Reino Unido, Brasil, los principales mercados. Algunos datos sobre el Malbec, para que ustedes vean lo que significa el Malbec, cómo ha crecido. Era el 9%, pasó al 15% de la superficie cultivada en el 2012. Bueno, permitió aumentos en precio, permitió defender muy bien el precio promedio de $4.12 en el 2012 del promedio de exportación de la Argentina. Ahí tienen cómo evoluciona el Malbec, cómo evolucionó la cantidad de bodegas que exportaron, creció también muchísimo.
algo que también lo destaco para Argentina, pero es importante para destacar para cualquier país. Generalmente el vino, cuando uno habla de exportaciones de bebidas de un país, todas las bebidas que se producen en un país son para consumo interno. La única bebida en general que se exporta es el vino. Entonces, en el caso de Argentina es verdad que somos pocos. Si usted, recién pasé rápido una transparencia, nosotros somos el 4% de las manufacturas de origen agropecuario, pero somos el 91% de las exportaciones de bebidas. Entonces es un argumento siempre para defender el vino, ¿no? El vino es una de las pocas bebidas que se exportan en Argentina y en la mayoría de los países. Bueno, también esta es una transparencia de cómo creció la Argentina dentro del nuevo mundo vitivinícola. También pasamos a ocupar un lugar más importante. Hace unos años era prácticamente todo, era Australia, Chile y Estados Unidos, y hoy esa relación ha cambiado y ha ocupado un peso mayor en otros países. Muy rápidamente, ya que ahora viene el enoturismo, y con esto sí termino, ¿cómo creció el turismo del vino en la Argentina? De la mano de mucho de lo que hicimos con Rafael, que yo recién les contaba. Cuando a principios de la década pasada nos propusimos poner a Mendoza como un destino turístico importante y entendimos que el vino era el eje temático que podía posicionar a Mendoza, porque era el único eje en donde Mendoza era líder. En el resto era como un destino secundario, seguidor. Y bueno, a partir del desarrollo del turismo del vino en Argentina, y esto es especialmente con la influencia de Mendoza, hemos pasado 1.250.000 turistas el año pasado, de los cuales el 70% son argentinos. O sea, los argentinos han tomado el enoturismo como propio. Y lo bueno que tiene es que los argentinos son los que toman más vino, porque claro, cuando va un alemán le encanta la bodega, le encanta visitar, pero no se puede llevar el vino de vuelta a Alemania, ¿no? En cambio el argentino va con coche, carga el baúl de vino y se lo lleva a Buenos Aires, a Córdoba, a Santa Fe. Entonces el turismo del vino ha sido una gran salida, sobre todo para las bodegas más pequeñas, y ha generado también algo interesante en lo que es el desarrollo del clúster. El itinerario de crecimiento y esto que les decía, 70% de argentinos. ¿Cómo ha crecido? Ha crecido inclusive más que la media del crecimiento del turismo en Argentina, que ha sido alta. Y bueno, esto entonces como para terminar, destacar que yo ahora podría haberme dedicado a hablar de una coyuntura buena o una coyuntura mala, que todos los países tienen. Pero el inversor o el productor de vino, el empresario, el inversor de vino, no invierte para una coyuntura. Primero, busca aprovechar oportunidades que hay en estos países del mundo. Y hay muchos países, regiones emergentes donde se puede hacer muy buen vino. Y las estructuras de comercialización ya están. Y el mundo cada vez tenemos más información. Entonces, el itinerario que yo creo que es necesario e inexorable para la vitinicultura es estas estrategias pensadas globalmente. Y donde hay que aprovechar a invertir y estar en los países donde se puede hacer buen vino con costos de inversión mucho más bajos y con potenciales de crecimiento mucho más altos. Porque si nosotros somos el 4% del volumen mundial, tenemos mucho por crecer. Hay países donde todavía ni siquiera hemos asomado. Y así como nos pasa a nosotros, les pasa a otros países. Entonces, creo que este es un gran momento, como he visto hoy, para que la vitinicultura de alguna manera se piense con un modelo mental nuevo. No podemos seguir con los modelos mentales viejos. Hoy lo decía unos amigos de Portugal, tenemos que, él lo decía como país productor europeo, tenemos que pensar en cómo el consumidor cambia. Tenemos que estar pensándolo al consumidor, porque si no, no entendemos. Y bueno, y yo para terminar, creo que este es el tema. Como productores y como consumidores, cambiar el modelo mental, y creo que también esta jornada, de alguna manera Isabel lo piensa, porque ¿hay algo en común en los iberoamericanos? Yo creo que sí, es la forma de concebir la producción como parte de nuestra cultura y la forma de consumir también como parte de nuestra cultura. Me parece que eso también, en ese sentido, podemos derramarle mucho al mundo en un concepto de consumidor totalmente diferente, incorporar al vino como parte de tu vida, como parte de tu cultura, y bueno, de esa manera lograremos que mucha más gente consuma vino en este mundo. Gracias.